Bienvenidas a todas, bienvenida Joana. Ayer te echamos de menos, no te vimos en la clase, pero qué bueno que ya estás con nosotros hoy. Bienvenida y Sí, bueno, es que ayer fui a trabajar y entro a las 9 y salí a las 7. Normalmente ya no voy los lunes, pero el químico ayer me dijo que tenía que ir y dije, bueno, ni modo. Y apenas hice igual el examen de la LIC, pero bueno, ya me voy a poner al corriente con todo porque vi sí, sí, no y me te... unió, bueno, todas las clases las unió en en un video y lo descargué y lo voy a ver en la tele, pero ya lo descargué. Ok, sí, sí, no te preocupes, también el video está ahí, en el YouTube para que lo descargues y lo puedas ver, ¿sale? Sí, pero es que fueron varias clases, profe. Sí, 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 fueron, tres, me parece, porque nos atrasamos. Pero bueno, hay despacio y ya. Lo importante es que vayan haciendo sus trabajos para que no se vayan atrasando. No, ¿qué? Bueno, pero bienvenida. Vamos entonces a trabajar con, me parece que ahorita tenemos unidad de análisis y los otros temas que eran, déjenme ver, me parece ser que lo tengo aquí anotado, es unidad de análisis y me tenían que enviar unos datos y también definición, finalidad y herramientas, ¿no? Entonces, esos datos los vamos a trabajar, yo creo que al final de la clase. Hice algo en Excel para que más o menos tuviéramos una idea de lo que es una estadística descriptiva, porque son solamente datos, no podríamos sacar más información a menos, claro, que nos dieran información como edad, como otro tipo de variables para que pudiéramos hacer una media, este, una media muestral, una mediana o una moda, ¿no? Pero eso lo vamos a trabajar, a ver si podemos hacer un ejemplito en su libreta, más al ratito. Bien, entonces comenzamos con unidad de análisis. No sé si alguien quiera comentar algo sobre la lectura. ¿Alguna de ustedes sobre la lectura, que son las unidades de análisis? O, pues como siempre le hacemos, que alguien participe. Y ya sobre eso vamos avanzando. Bueno, supongo que el frío está muy fuerte. Deberían de tener un cafecito por ahí a un lado de ustedes bien calientito para que nos desentumamos. Bueno, entonces pues te parece, Joana, si comienzas. No sé si ya te dio tiempo de leer la lectura. Ah, sí, profe. A ver, adelante. La unidad de análisis, bueno, es, por ejemplo, bueno, se refería a quién o a quién se va a estudiar Ajá. y decir que se puede incluir tanto a un objeto o a un individuo o a una población. Ujú. Y un ejemplo nos marcaba ahí en la lectura era bueno, era la literatura de las relaciones interpersonales y ya la unidad, por ejemplo, ahí de análisis era pues el grupo de individuos. Ujú. Ajá. Y Ok. decía que suele confundir saberse con la observación, Ajá. pero eso es una herramienta para que se puedan obtener los datos. Ok. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa? Y sobre la otra lectura que nos hablaba acerca de cómo las software nos ayudan en lo estadístico. Ujú. Y recuerdo que nos hablaba tanto como, bueno, para análisis, había algunas software Ujú. y la verdad aún no las conozco yo,
La única que conozco como para estadística es Excel, pero las que ahí aparecían, la verdad, las desconozco y estuve viendo como más o menos cómo eran y también sirven como para graficar algunas, bueno, algunas los que vi. Entonces, pues me falta todavía como aprender más o menos cuáles son esas herramientas. Ok, ok, muchas gracias. Es posible que no nos dé tiempo ver esas herramientas tecnológicas. Posiblemente las Ajá, vamos a ver solamente de manera em, general. general, sí. Sí sería importante que ustedes investigaran más a fondo las herramientas para, para usarlas en algún futuro. Quizás en algún momento ustedes van a tener que usar las herramientas estadísticas. Puede ser que, como les decía en alguna otra clase, que con respecto a su tesis realicen una investigación cuantitativa, es decir, donde tengan que usar las herramientas estadísticas. O puede ser que hagan una investigación o una tesis cualitativa, donde no tengan que demostrar nada. Sin embargo, la investigación cualitativa siempre se lleva más tiempo. Es decir, si ustedes van a hacer una investigación cualitativa o una tesis cualitativa, sería importante que empezaran desde ahora, ¿no? Para que al periodo del finalizar de su licenciatura ya eh, tuvieran un gran avance de todo lo que han vivido, ¿no? De todo lo que han vivido, porque van recogiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando hice la tesis de la licenciatura, mi tesis fue una tesis cuantitativa, con números, demostrada, ¿no? Y con aplicación de trabajos. Eh, y me duré aproximadamente en esa tesis, yo creo que unos 6 meses, 8 meses. Pero en el caso de de la maestría, la tesis, eh, me duré como 4 años. Trabajé la tesis desde el 2012 hasta apenas el 2019, que fue cuando hice la titulación. Entonces todo ese tiempo fue de recuperar experiencias, fue de ver qué cosa funcionaba, etcétera, etcétera. El proceso es más largo, ¿sale? Y no puse ningún documento tácito, ninguna fuente cuantitativa, es decir, no manejé estadística como tal. En ese sentido, ustedes sí tendrían que ver cuál es eh, cómo es que ustedes van a hacer su, su tesis, ¿no? O cómo es que se van a titular. Sería importante que ya empezaran a pensar en eso, porque ya estamos en cuarto cuatrimestre y los otros cuatrimestres se van a ir muy rápido. También es importante que ustedes busquen un espacio donde pudieran empezar a aplicar todos los conocimientos que van adquiriendo eh, dentro de la licenciatura, y que les van a generar experiencia en la medida en la que ustedes la, eh, la apliquen, ¿no? Y entonces sí podrían sacar una unidad de análisis, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que se está estudiando o a quién se está estudiando, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido, son, por ejemplo, una unidad de análisis, podríamos decir eh, que la unidad de análisis sería de todos los niños o todas las señoritas eh, que tienen una eh, bueno, déjenme pensarlo bien. Estoy pensando en las señoritas que salen de la escuela por que se embarazan, ¿no? Entonces podría ser
el conjunto de señoritas que abandonan la escuela por convertirse en madres, ¿no? Esa sería una unidad de análisis, ¿no? Una unidad de análisis en el sentido de que estamos poniendo un planteamiento del problema y vamos a ver por qué pasa eso, si no hubo un, una, una educación, digamos, con respecto a la sexualidad, etcétera, 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 ¿no? O cuál podría haber sido sus problemas o su problema con respecto a que quizás comprendieron mal el concepto de amar o de querer o el de sentirse enamoradas o quizás que se vieron obligadas porque en sus casas también las maltrataban o las hacían menos, etcétera, 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 ¿no? Muchas variables que podemos buscar ahí. Sin embargo, la unidad de análisis es esa, precisamente. No es lo mismo que observar, ¿no? Observar eh, por ejemplo, yo observo que hay muchas niñas que efectivamente están saliendo de la escuela porque se embarazan, ¿no? Esa es una observación. No estoy mostrando la comunidad de análisis, ¿no? Sin embargo, cuando yo la pongo como una unidad de análisis, puedo seguir observando, pero ahora las características o lo que hizo que estas niñas tomaran esa decisión, ¿no? En ese sentido, la unidad de análisis. Bueno, el modelo cualitativo y su relación con la estadística. No sé si alguien nos quisiera comentar algo. O antes de cerrar esto, ¿hay algún problema o no me expliqué bien con respecto a la unidad de análisis? ¿Todo bien? Sí, Alex, todo bien. Ok. Bueno, ¿alguien quiere participar con respecto al modelo cualitativo y su relación con la estadística? Bueno, yo les dije que leyeran la 2.1, pero el tema empieza desde la 2. No sé si empezaron desde la 2. No lo entiendo. Sí, Profe, de la sesión 2 o cómo? ajá, sí, de la sesión, no, de la sesión del tema, a ver, déjenme ver, el tema fue modelo cualitativo y su relación con la estadística. Y yo les comenté que leyeran estadística en la educación, que sería sesión 4, la 1.5, unidad de análisis, que es la que ya vimos, y luego la sesión 5, que es, yo les dije 2.1, 2.2, 2.3, que era definición, finalidad y herramientas. Pero el tema empieza desde el 2. No sé si leyeron el 2, que es modelo cualitativo y su relación con la estadística. Sobre la unidad 2 de modelo cualitativo y relación con la estadística. Ah, sí es, sí, sí, sí. No sé Ok, si ya lo entendí. no sé si leyeron esa, y si no, pues yo empiezo con Yo ella. sí. Ok. Bueno, entonces ¿nos puedes comentar algo, Gise? Bueno, nos decía que el modelo cualitativo y su relación con la estadística nos aporta pues elementos diferenciales de la realidad, es decir, que nos va a explicar el porqué de varios hechos. Ujú, Como decía, como mencionaba usted, cuando yo realicé su tesis, la hizo cualitativa, ujú, la de la maestría, fue más larga y más, bueno, ocupó más tiempo. ujú, Normalmente este tipo de modelo cualitativo requiere de una comunicación o una interacción ujú, entre los individuos. Eh, la recolección de los datos se lleva a cabo mediante entrevistas, mediante la observación, ujú. puede ser participativa o no.
em, como análisis de documentos, Ujú, grupo vocal, pragmatización y técnicas proyectivas. Entonces, este método permite explicar mejor los hechos o situaciones, es decir, te explica el porqué de situaciones determinadas, ujú. porque el método eh, cuantitativo da los resultados, explica qué, pero el método cualitativo explica por qué. Ujú. Otra de las lecturas que nos mencionaba era sobre estadística descriptiva, nos daba algunos datos, la verdad a mí sí me gustaría que me explicara un poco más sobre la lectura porque no, o sea, se supone que son como ya las fórmulas para poder organizar la información, supongo. Bueno, según yo eso le entendí. Ok. Pero pues no le entendí muy bien exactamente. Hubo También confusión. venía un poco de variables, ajá, Ok. también había venía un poco de variables cualitativas que se caracterizaban por observaciones numéricas, pueden ser codificadas mediante símbolos numéricos. Aquí nos daba igual unas fórmulas para poder organizar los datos y poder representarlos ya de manera cuantitativa. Ok. Pero en sí, pues el modelo cualitativo nos permite saber, como tener saber a mayor profundidad qué es lo que estamos viendo, ayudado también del sistema cuantitativo Ok. Ok. Muchas o gracias, del Gise. modelo cualitativo. Muchas gracias, Gise. Sí. Bueno, no sé si deseas decir algo más o ya es todo. Creo que es todo. Ok. Ok. Bien. Sí, es cierto que la segunda lectura ya vienen números y nos confunde, ¿no? No sé, a lo mejor alguna de nosotras o alguno de nosotros no nos confundimos. Em, Vamos a entrar en detalle ahorita con ella. Con respecto al modelo cualitativo y su relación con la estadística, efectivamente lo que nos va a dar o lo que nos va a aportar van a ser diferentes elementos de la realidad, ¿sale? Diferentes elementos de la realidad, y estos diferentes elementos de la realidad nos van a permitir hacer una explicación más concreta de lo que está pasando en la realidad. Pero ¿por qué nos va a permitir eso? Pues nos va a permitir eso porque nosotros estamos insertos en esa realidad, ¿no? En esa realidad, es decir, eh, nos va a permitir interpretar la condición social del entorno. Por ejemplo, eh, yo en la tesis hablo de la confianza, cómo se genera la confianza entre el profesor y el alumno, ¿no? Cómo se genera la confianza entre el profesor y el alumno. Pero para que yo pudiera tomar esa realidad de confianza del alumno hacia el profesor o del profesor hacia el alumno, es decir, que el alumno o la alumna tenga la confianza de comentarte, por ejemplo, que pues en su casa tiene un problema con alguno de sus tíos de violación, ¿no? Que mientras no está la abuela es violada la alumna, ¿no? ¿Cómo lograr ese tipo de confianza? Ahora, no nada más se queda ahí. ¿Cómo uno puede ayudar a esa persona, ¿no? A esa muchacha, porque tiene la confianza de decirte cosas muy íntimas, ¿no? Entonces, es todo un proceso, pero ese proceso no se da de la noche a la mañana, sino lleva todo un camino de mucho tiempo en el que estás construyendo esa relación de confianza estudiante-aprendizaje. Y entonces puedes, después de eso, anotar en el papel qué fue lo que hiciste, cómo fue que actuaste, cuáles fueron los consejos que tú le intentaste dar o las recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué implica? Implica, por ejemplo, entrevistas, conversaciones, donde se producen datos, etcétera, etcétera. Pero esas entrevistas no forzosamente tienen que ser en papel, ¿no? Digamos, en este sentido de la investigación o de lo cualitativo, quizás no forzosamente necesitas tomarlo de manera tácita, es decir, es que yo quiero que esta niña o este niño me diga qué le pasa, entonces voy a escribir todo lo que le pasa. No, sino que se da de manera normal, ¿no? De manera normal. En ese sentido, puede ser que haya entrevistas, ¿no? No escritas, sino entrevistas habladas como un tipo de conversación que también te van a producir datos, ¿no? Y que finalmente esos datos quizás los puedas anotar o quizás no los puedas anotar. ¿Sale? En ese sentido, siempre es importante saber cómo podemos ocupar esos datos que se nos dan de manera cualitativa, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo mides el sentimiento de esta personita con respecto a lo que le pasa? ¿Cómo lo mides? No se puede medir, ¿no? No hay una forma de medir. Es como medir el conocimiento. ¿Cómo mides el conocimiento de las personas que están en tu clase? No se puede medir el conocimiento. ¿Qué hacemos? Un intento de calificación numérica, cuantitativa, para justificar ante un espacio gubernamental o ante la SEP o ante alguien que el muchacho o la muchacha, la señorita o el compañero tiene un nivel de conocimientos de acuerdo a un número, ¿no? Pero nadie se ha metido en la subjetividad del otro, en su pensamiento, en su conocimiento, para ver si de verdad tiene ese conocimiento y esa calificación pertenece a ese conocimiento, ¿no? Quizás el conocimiento que tiene el muchacho es mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que se llama, es de una novela, se llama Ulises 2300, creo, y es de un niño que le gusta el ajedrez y es muy bueno en matemáticas, es muy bueno en química, es muy bueno en todos los aspectos académicos, ¿no? Es muy, muy bueno. Pero en la escuela solamente va pasando la escuela con puro 7, ¿no? 7, de acuerdo a una evaluación estandarizada de exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para no hacerles spoiler del libro, él era demasiado inteligente porque alguien se da cuenta de que le gusta el ajedrez y que resuelve muy bien los problemas que ponen en el ajedrez y lo busca, ¿no? Y se da cuenta que es muy inteligente, aunque en clases no es tan bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente el muchacho, como es tan inteligente, lo único que buscaba era pasar con la mínima en la escuela. ¿Por qué? Porque hay una historia de amor ahí, le gusta a una niña, etcétera, etcétera. Pero tiene un problema psicológico en el sentido de que su padre también es demasiado inteligente y su madre, aunque ya no vive con su padre, y aunque los dejó cuando él tenía 5 años, bien que recuerda el niño cuando su madre le dijo que su padre era muy inteligente y que no podía estar con él, ¿no? Y entonces el niño tenía ese problema. En ese sentido, nada más para recuperar cómo es que nosotros medimos la inteligencia de la otra persona. No es posible medir la inteligencia de la otra persona. Quizás sabe más de lo que pone ahí en el papel. Y en ese sentido, nosotros cuando vamos a trabajar de manera cualitativa y cuando vamos a evaluar, por ejemplo, necesitamos estar en el contexto. Por ejemplo, en el bachillerato teníamos a un muchachito
que era muy malo para la escuela, malísimo, malísimo. ¿Por qué? Pues porque no le gustaba, simple y sencillamente no quería estudiar, se sentía aburrido, etcétera. Cuando tenía las ganas sí hacía algo y pues era medianamente bueno, digamos, ¿no? Pero en general con todos los profesores, con todas los compañeros, sacaba muy malas notas, ¿no? Pero sin embargo, si le decías, oye, ayúdame a hacer esto, vamos a hacer un hoyo, vamos a arreglar esto, él lo hacía muy rápido, ¿no? Cualidad. Entonces, ¿cómo evalúas al niño o cómo evalúas al muchacho? ¿No? En ese sentido, debes de estar en el contexto para poder justificar que el muchacho vaya pasando sus materias, ¿no? Entre todos hicimos una reunión, los profesores, y dijimos, a ver, este muchacho es muy malo estudiando, no quiere estudiar, no quiere, ¿no? Sin embargo, tiene esta cualidad de ayudar, tiene esta cualidad de ayudar. Y yo desde mi perspectiva, pues sí le voy a ayudar también en las materias que yo le doy. Mínimamente le voy a poner un 7 porque es muy bueno ayudando, resuelve las cosas. Todos quedamos de acuerdo en que no forzosamente se tiene que evaluar a alguien por la capacidad que tiene de hacer bien un problema de estadística, por ejemplo, o un problema de historia, o de biología, etcétera, etcétera, sino también por sus cualidades. Entonces, ahí ya no entra lo cuantitativo. Claro que sí hay una evaluación cuantitativa, pero esa evaluación cuantitativa la estamos haciendo de acuerdo a lo cualitativo. Entonces, siempre es necesario estar ahí en los hechos, inmiscuirse en los hechos subjetivamente para poder tomar una decisión, ¿no? En el sentido de hacer una tesis o en el sentido de apoyar a alguien, a una persona. ¿Cuál es su finalidad? Bueno, la finalidad es precisamente, como ya les comentaba de esto, de lo cualitativo, es de intentar explicar las condiciones sociales. Para eso me es útil. Este niño no es bueno para esto. Pero nos ayuda mucho en esto y es el que siempre está ahí frente a nosotros y dice, yo lo hago, ¿no? Que hay que hacer un pisito, yo lo hago, lo hace, ¿no? En ese sentido, ¿cómo explicas que el muchacho pasa? Porque tiene otras cualidades y en ese sentido, esas cualidades le pueden ser más útiles en la vida que quizás lo que está aprendiendo en la escuela, ¿no? Para eso nos sirve la finalidad de la investigación cualitativa. ¿Y cuáles son las herramientas? Bueno, otra vez con el ejemplo, ¿no? Otra vez con el ejemplo. ¿Cuáles son las herramientas? La observación. Nosotros observamos como docentes que el joven no es bueno para la escuela o no quiere ser bueno para la escuela, le aburre, etcétera, 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 ¿no? Busca cualquier pretexto para salirse de clases. Pero es bueno para hacer otras actividades más puntuales. Y en ese sentido, entonces, esa es una herramienta que podemos usar para justificar su calificación con respecto a el cursar o aprobar de una manera más buena, digamos, equitativa, sus materias. ¿Qué otra? Pues otra herramienta es las entrevistas. Esa entrevista ya les decía que puede ser una entrevista sin siquiera planearla, es decir, sin llevar el papel o sin llevar grabadora, es una entrevista que se da como conversación. En ese sentido, las entrevistas estructuradas, una entrevista es semi-estructurada y una entrevista a profundidad, ¿sale? La estructurada es donde ya llevamos todo lo que vamos a preguntar porque queremos saber de algo en específico. La semiestructurada se da más como
este tipo de conversación, ¿no? Una conversación entre amigos en donde no hay preguntas tan específicas hacia un tema, aunque hay un objetivo en el que ustedes van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este muchacho, siempre preguntábamos que por qué, cuál era el motivo de que él no le gustara estudiar, ¿no? Y nos daba unos comentarios, platicaba, etcétera, etcétera. Y a profundidades que es cuando ya necesitamos sacar bien, digamos, o tener datos más seguros con respecto al tema al que estamos llevando. Con respecto al análisis de los documentos, bueno, miren, toda investigación necesita forzosamente estar fundamentada en documentación existente. Es decir, es cierto, yo hago mi tesis y es cierto, yo reflexiono sobre mi quehacer docente en ciertos contextos educativos, en ciertos espacios educativos del nivel bachillerato o en ciertas comunidades donde me ha tocado trabajar el nivel bachillerato, y ya los expongo. Sí, pero esa exposición también tiene que estar basada en documentos ya bibliográficamente aceptados. Es decir, para que yo pueda aseverar algo, es cierto que no necesito estadísticamente poner datos cuantitativos, pero sí necesito tener citas o bibliografía que apoye con el pensamiento que yo estoy viviendo, ¿no? En ese sentido, los análisis de documentos tienen que ver precisamente con aquellas lecturas, con aquellos libros, con aquello bibliográfico que tú leíste para intentar justificar lo que tú estás diciendo dentro de tu investigación, ¿no? Con respecto al siguiente es grupo focal. En este sentido, podríamos hablar, en mi caso, yo que estuve en varios espacios implementando las mismas estrategias o parte de las mismas estrategias, puede ser cómo es que estas dinámicas grupales van a trabajar estas historias en diferentes espacios que van a ser muy parecidos, ¿no? Muy parecidos. Déjenme aquí. Ok. Bien. Entonces, en este sentido podría ser el grupo focal, ¿no? Que vamos a buscar hacer una dinámica donde podamos hacer una pregunta de un tema o de una historia con diferentes personas. En mi caso fueron en diferentes contextos educativos o en diferentes espacios educativos donde intenté hacer estas preguntas o estos ensayos o estas implementaciones. ¿Sale? Con respecto a la dramatización, son aquellas percepciones que van a tener las personas con respecto a ciertos temas o a ciertas situaciones, ¿no? Es decir, si yo les pregunto a cada una de ustedes o a cada uno de ustedes, ¿qué percepción tienen justo ahora en este nivel donde nos encontramos de la educación? Seguramente que alguien me va a decir o que todas me van a decir algo con respecto a lo que piensan en la educación, pero ese algo, aunque va a tener cosas muy parecidas, va a estar influenciado por el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Quizás alguien me va a hablar del contexto de la educación y que debería quizás ser de manera diferente, pero está hablando de preescolar, y alguien está hablando de bachillerato, y alguien está hablando de secundaria.
Alguien más podría ir más allá y decir, yo estoy hablando de la universidad, a mí me parece que en la universidad tendría que ser así, 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 según estos contextos o estas herramientas. Entonces, en ese sentido, tenemos ciertas percepciones del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este muchacho, eh, tenemos una percepción del joven, ¿no? Que es flojo en el sentido del estudio, ¿no? Pero a lo mejor no es que sea flojo, simplemente no le gusta el estudio, pero sí le gusta trabajar. Entonces, en ese sentido, tenemos ciertas percepciones, ¿no? Vamos a reprobarlo entonces, porque no quiere trabajar, ¿no? Y entonces en este caso, en el caso de que hace cosas en la escuela, no cuenta, ahí tendríamos que utilizar más esta herramienta de observación para ver cómo se le puede ayudar al joven, ¿no? En ese sentido, la dramatización, ¿no? Uno puede tener una opinión de o con respecto a, sin embargo, si tenemos otras opiniones, podemos conjuntarlas y sacar una opinión final. Y finalmente, las técnicas proyectivas tiene que ver con esta herramienta de poder tomar datos de los muchachos en el sentido o de las personas o del objeto de estudio desde lo que ellos pueden hacer, es decir, dar ciertas instrucciones a lo mejor desordenadas o dar ciertas pautas para que ellos hagan algo y que ellos se organicen, ¿no? Que ellos se organicen. En ese sentido, se proyecta una estructura propia de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, dramatizando, es que estos muchachos del bachillerato no se organizan, no se organizan. Tiene que estar el profesor ahí para que puedan organizarse, ¿no? Sin embargo, cuando uno les da una actividad y les dice, a ver, miren, se tiene que hacer esto, vamos a realizarlo, ahí están las cosas para que ustedes lo hagan, etcétera, etcétera, organícense. Y seguramente que los muchachos se van a ir, van a poner a hacerse algo y quizás van a estar peleando ahí porque va a ser difícil para ellos organizarse. Sin embargo, sí tienen esa capacidad de organización. Y esos datos nos pueden dar información a nosotros. Una información, de acuerdo a una hipótesis, es que todos los jóvenes en bachillerato son unos irresponsables. Todos. Esa es una hipótesis, ¿no? Pero cuando hacemos este tipo de técnicas proyectivas, para ver si realmente son o no son desorganizados, nos damos cuenta que sí, efectivamente hay jóvenes que no quieren participar, pero que la más grande mayoría de los jóvenes están ahí y el trabajo se realiza. Quizás no en la medida de calidad en la que nosotros querramos, ¿no? Pero sí que se realiza. En ese sentido, las técnicas proyectivas. Entonces ya vimos cuáles son las herramientas. La observación, las entrevistas individuales, que pueden ser una entrevista no estructurada, puede ser una conversación. Los análisis de documentos, que esto sí es muy importante, necesitamos tener evidencia teórica de dónde vamos a justificar nuestros comentarios. Lo del grupo focal, dramatización y técnicas proyectivas, ¿no? Y amén. Ahí se queda esto. No sé si tengamos alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo cualitativo. De mi parte, no, Lick. Ok, bien. Antes de que empiece yo con la siguiente lectura, que es una lectura, digamos, un poco confusa,
vamos a mostrarle los datos que me mandaron 3 personas datos, entonces se los voy a mostrar para que les dé una información, digamos, sin la necesidad de justificar algo, ¿no? Solamente información, digamos, descriptiva, ¿no? Una información descriptiva de lo que pasa en sus instituciones con respecto, o lo que pasó en sus instituciones con respecto a sus compañeros y hacia ustedes, ¿no? Déjenme conectar esto para que les pueda yo presentar. Denme un segundo. Es que todo está frío acá y entonces le cuesta trabajito. Vamos a ver. Ok, creo que... Vamos. No se apura. Ok. Ahí va. Bueno, en lo que reconoce el disco duro, yo les presento de una vez la otra lectura, que creo que esa es la que quieren resolver. Tienen algunas dudas con respecto a ella. Entonces les voy a presentar la pantalla. Ok, les presento la pantalla. No sé si ya se nota. Yalik. Sí. Ok, ok. Vamos a hablar de la estadística descriptiva. Ya vieron que la estadística descriptiva es aquella precisamente que describe algunas características o algo en general con datos, pero que no te llevan a resolver nada, solamente es una descripción, ¿no? Eso es lo que quería enseñarles antes de empezar, pero no reconoce mi disco duro. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta estadística? Necesita variables o necesita ciertas fórmulas para trabajar. En este sentido, el vector de n variables, n variables significa que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta n, ¿sale? Hasta n, eso es lo único que significa n, ¿sale? Con respecto a estas variables, tenemos que una variable x puede estar constituida por x1, x2 y así sucesivamente hasta xn. ¿Qué significa? Que todo esto, todas estas variables van a pertenecer o están dentro de las variables de vector hasta la n. ¿Sale? Lo vamos a ver más claro en los ejemplos. Con respecto a las variables de los valores de jésima para m individuos, es lo mismo, que vamos a tener desde x de la mj hasta x1j, o viceversa, desde x1j, x2j, x3j hasta la m. Es como una n también, ¿no? Hasta m números que pertenecen a las variables de m. Y en este sentido nos muestra una matriz de datos, ¿sale? Una matriz de datos. Por ejemplo, estos datos se tienen que ver con algunos registros de un conjunto de n variables. Tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, hasta m individuos. Es decir, tenemos 1, 2 hasta m individuos. ¿Cuánto es m? No sabemos. Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7. Es una cantidad. M significa un número al que va a llegar precisamente los individuos, y así sucesivamente. Cada individuo tiene una variable x1, una variable x2, una variable xj, ¿sale? Hasta una variable xn. En ese sentido, todos los individuos van a tener ese tipo de variables. En ese sentido, la matriz de datos va a representar el valor del segundo individuo de la jésima variable. Vamos, ya sé que son muchas letras y que no se comprende, pero vamos a hacer una actividad. Aquí tiene el ejemplo. Fíjense. Dice: el profesor dirigente del tercer curso A del Comil R, un curso de 25 estudiantes. Tenemos una variable, 25 estudiantes, ¿sale? Al finalizar el primer trimestre, le interesa conocer el rendimiento académico del curso en las asignaturas más importantes. Ahí, observación, vienen las otras variables, ¿sale? Una variable, matemáticas, castellano, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés, ¿sale? Se supone que es 1, 2, 3, 4, 5 variables, y la que llevábamos arriba, 6 variables, ¿sale? Y luego, conocer el número y porcentaje respecto al sexo de los estudiantes. 2 variables implícitas, hombres y mujeres, ¿no? 7. Entonces, aquí está la solución. El ejemplo viene así: los individuos son los 25 estudiantes del tercer curso paralelo A. Y mi primer variable sería que tenemos 25 estudiantes del tercer curso A. Ahora, ¿cuáles son las calificaciones de los 25 estudiantes con respecto a matemáticas, con respecto a castellano, a ciencias sociales y a ciencias naturales, además de inglés? ¿Sale? Además de inglés. En este sentido, tenemos también una séptima variable, que es el género, que puede ser hombre o mujer. Y entonces, las variables son x2, x3, x4, x5 y x6. ¿Por qué no empezó desde el x1? ¿No? ¿Por qué no empieza desde el x1? ¿Por qué? Porque las variables donde está pidiendo, a ver, déjenme ver, donde está pidiendo el rendimiento académico, son específicamente de las materias que tenemos aquí, ¿no? Es donde va a haber una variable cuantitativa, y las otras variables son variables cualitativas. Por ejemplo, la nómina de los 25 estudiantes y el género de los 25 estudiantes son variables cualitativas. Entonces mezcla dos variables, 5 cuantitativas y 2 cualitativas. En ese sentido, me parece que aquí lo explica. Son cuantitativas, y las cualitativas son x1 y x7, ¿no? Y ahora, el último, el 7, es cualitativa, pero además está codificada con un 1 para demostrar que es masculino, y con un 2 para demostrar que es femenino. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a trabajar estos datos que tenemos acá, los vamos a trabajar ahora ya en una tabla. Si nos damos cuenta, ya tenemos aquí una tabla. La tabla es con los números, ¿sale? Y además los datos de esta matriz de tablas son los que tenemos aquí: 15.36, 20, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahora, ¿de dónde sacamos esos datos?
Bueno, pues esos datos los sacamos de los profesores que nos dieron sus calificaciones. Por ejemplo, a Ana, que es mujer, sacó 15.36 con respecto a matemáticas, 17.41 con respecto a castellano, etcétera, etcétera. Estos datos los obtenemos nosotros de datos tácitos, es decir, datos cuantitativos. ¿De quién? Pues de los profesores que dan esas clases, ¿no? No sé si me voy explicando hasta ahí o me regreso. Coméntenme, por favor. Sí, vamos bien. Ok, Sí, profe, está bien. ok. Entonces, ahora vamos a ver, dice, por simple conteo, si contamos solamente aquí, nos damos cuenta que estudiantes mujeres son 9, que está dado con el subíndice 2, ¿sale? Y hombres son 16, que está dado con el subíndice 1. Y estas son frecuencias absolutas. Todavía no llegamos a eso de las frecuencias absolutas. En algún momento espero que podamos hacer ese tipo de ejemplos o que yo pueda subir esos videos para que ustedes sepan que es una frecuencia relativa y que es una frecuencia absoluta, ¿no? Sin embargo, en este sentido, el género lo revisamos desde femenino, que tiene una codificación I2, y desde el masculino, que tiene una codificación I1. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta? Mi frecuencia absoluta es 9. ¿Cuál es mi frecuencia relativa? Mi frecuencia relativa es 16. Ahora, no sé si tengan ustedes por ahí una calculadora. ¿Cómo sacamos este 36%? ¿Alguien me puede decir cómo saco mi frecuencia relativa con respecto a este 36%? Una regla de 3, ¿no? Una regla de 3. A ver, inténtenla. Que sería, hacemos la primera, 9 por, le vamos a poner 100 entre 25, me daría 36%. ¿Sale? Entonces, si multiplicamos el 9 por el 100, ¿por qué por el 100? Pues porque 25% me da el 100%, ¿no? Entonces, 9 por el 100% me va a dar 36%. 16 por el 100% me va a dar 64%. Y entonces mi total de 36 más 64 me va a dar 100%. ¿No? No sé si vamos bien hasta ahí. ¿Todo bien? Sí. ¿No hay ningún problema? Ok, No. porque van a hacer ustedes algo parecido, ¿eh? Ok, bueno, entonces, ¿cómo sacamos el diagrama o cómo hacemos las gráficas? Pues podemos hacer un diagrama circular donde representemos el 36% de las mujeres contra el 64% de los varones. O en el diagrama de barras también se puede hacer, ¿no? Ahora, tendríamos que hacer aquí una desviación estándar, pero necesita más trabajo. Vamos a dejar a esto, la desviación estándar se necesita hacer desde todos los promedios y hacer otras actividades. De ahí sí se les quedaría a ustedes investigar cómo se hace una desviación estándar, ¿vale? No es tan difícil. Solamente es, digamos, esto es para demostrar cómo es que están los muchachos con respecto a a estos datos que se les da, ¿sale? En este caso, la desviación estándar con respecto a matemáticas va a ser de todos 15.87, ¿no? En el castellano 16, etcétera, etcétera, sacan la desviación estándar y les va a salir que es el 23% en final, ¿sale? A lo mejor ahí no va a quedar muy claro, pero se necesitan hacer otros datos
con respecto a estos datos que tenemos acá, que serían, por ejemplo, estos de matemáticas. Tendríamos que hacer primero una media muestral, sumar todos los datos de matemáticas, todos los datos de matemáticas, y dividirlos entre el total de alumnos, y después de ello hacer la desviación, ¿sale? Bueno, eso se los encargo a ustedes, que con esta tablita me busquen o corroboren estos datos de aquí, ¿sale? Para ver si son si son los que están aquí. De hecho, ni siquiera los ponen. Aquí les dice: los resultados de la siguiente tabla se obtienen de Excel y se explicarán más adelante. Consideremos aquí que para responder las preguntas planteadas y la necesidad de conocer argumentos probabilísticos para describir las estadísticas pedidas en las preguntas, ¿vale? Entonces tampoco lo responde aquí. Yo se los dejaría a ustedes para que lo intentaran hacer con respecto a la desviación estándar, ¿sale? Antes se tiene que hacer una media muestral, ¿sale? Existen dos: media muestral y media poblacional. En este caso vamos a hacer una media muestral porque es una muestra, o lo podríamos hacer con una población porque es una población de 25. Bueno, ahí ya ustedes vean cómo les va a salir este resultado con respecto a la desviación estándar. Y es únicamente para describir este diagrama y contestar las preguntas de arriba. Y aquí lo ponen en gráficas. ¿En dónde están mejor? ¿O para qué me sirve saber? Bueno, me sirve saber que en castellano tienen un mejor aprovechamiento que en las otras, y que tienen un peor aprovechamiento en inglés, ¿sale? Y en ese sentido se responde de manera descriptiva qué es lo que está pasando con los alumnos en este ejemplo. No sé si me expliqué ahí o los confundí en algún espacio. ¿Todo bien? Sí. Ok. Sí, está bien. Ok, bien. Entonces, vamos a hablar de las variables cualitativas, ¿no? Variables cualitativas. Dice que vamos a indicar con E, o con esta letra, que 1 y 2 hasta acá pueden ser posibles observaciones realizadas. En ese sentido, ya hablamos de frecuencia. La frecuencia no es otra cosa más que el número de veces que se repite una observación o un dato, etcétera. Esa es la frecuencia, ¿sale? Y entonces las propiedades de la frecuencia son que 0 puede ser mayor o menor a m, y este mayor o menor a m perteneciente a i, que siempre me va a dar igual a de 1 hasta acá. Es decir, que la frecuencia desde 0 puede ser mayor o igual a la frecuencia que le estemos dando a ese espacio, y también este debería de ser menor o igual a 1, ¿sale? Bueno, no sé si queda muy entendible, se me hace que no. Lo vamos a revisar, estas dos las vamos a revisar con los ejemplitos que nos da en de la distribución empírica, ¿sale? Por ejemplo, en la actividad dice: el profesor dirigente referido en la actividad de aprendizaje 1 desarrollada está interesado en determinar en las asignaturas de matemáticas y ciencias sociales el número y el porcentaje de la frecuencia por el 100% de calificaciones, ¿sale? El colegio militar se considera la escala de calificaciones siguientes. Aquí tenemos variables, ¿sale? Sobresaliente se va a dar con S,
y cuando tiene una calificación de 18 a 20. Muy buena de 16 a 17.99 y así sucesivamente. ¿En dónde vamos a trabajar? Pues en la asignatura de matemáticas. ¿Cuál es mi codificación? ¿Mi codificación de qué? De la frecuencia, ¿sale? No la tenemos aquí como tal, pero tenemos la codificación que es I, ¿sale? Y entonces, suficiente, ¿sale? Suficiente, vamos a tenerla como 1, o mi codificación, a ver, explico así, mi codificación es I y va a ser I1, I2, I3, I4, I5, ¿sale? Ahora, mi escala va a ser 1, ¿sale? En esta escala, la escala que ya teníamos acá, o la variable que teníamos acá, va a ser suficiente. Muy buena, buena, regular, insuficiente. ¿Sale? Insuficiente es cuando tenemos menos de 11.99. Y entonces, ¿cuál es la frecuencia? La frecuencia absoluta es aquella que se repite, el dato que más se repite. En este sentido, tengo que los suficientes, estos de aquí arriba, los suficientes, son 11 personas, ¿vale? Son 11 personas. Y los muy bien, por desgracia, nada más es una. Los bien son 5, los regulares son 4 y los insuficientes son 4. Ahora, esta es mi frecuencia que lo voy a tomar con 2. La frecuencia relativa va a ser 3, ¿sale? Ahora, lo que me dice aquí es que esta frecuencia relativa que está tomada con el número 3 va a ser igual a 2 sobre el 25, ¿no? Y entonces, ¿qué tendríamos que poner sobre el 25? Pues el 2, ¿no? En ese sentido, para que me dé este resultado, ¿qué es lo que tenía que hacer? Busquen su calculadora y le ponen 11. 11, ¿por qué? Porque 11 son suficientes, ¿sale? 11 es la frecuencia absoluta. ¿Sobre qué? Pues sobre el total de 25 muchachos. Entonces sería 11, ¿dónde está? Entre 25 y voilà. Me da 44%. No sé si me explico ahí. ¿Todo bien? ¿Me regreso? No, profe, sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este 2, que es mi frecuencia absoluta, la vamos a poner aquí sobre el total, que es 25. Aquí me lo está diciendo en la frecuencia relativa, es decir, el número 2 sobre el 25. Entonces, 11 sobre 25 me va a dar 0.44. Bueno, espero que no me estén creyendo a pie juntillas. Espero que estén haciendo las cuentas, porque a lo mejor les estoy mintiendo, ¿no? No, sí sale 0.44. Okay. Hagan las cuentas, porque si no van a decir, no, usted dijo que sí. Yo voy a decir, ¿para qué me creen todo? ¿No? Entonces, hagan las cuentas. ¿Cuánto es 1 entre 25? 5 entre 25, 4 entre 25, y seguramente les va a hacer esto de acá, el 3, la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa es lo que me decía acá, aquí, ¿sale? 0 mayor que igual a la frecuencia mayor o igual a 1, es decir, que siempre me va a dar 1. Y aquí lo demostramos, ¿no? Si ustedes ponen 44 más 0,4 más 20 más 16 más 16, seguramente me va a dar 1. A ver, realicen esa operación para ver si efectivamente me da 1. Porque puede ser que no me dé 1. Sí. Sí da 1. Ok. Entonces, si nos damos cuenta que esta condición de arriba, a ver, ¿dónde? ¡Ay, ya me perdí! Perdón.
Ok, es que me gustan mucho las estadísticas y me emociono mucho cuando doy estadísticas, sobre todo en números. Esto, ¿sale? Esto. Y esta de acá, que ya no les expliqué, es muy parecida a esta, tiene la misma lógica, ¿sale? Si se dan cuenta, dice, la sumatoria desde 1 a acá de las frecuencias va a ser igual a F1 más F2 más así sucesivamente hasta Fk, ¿no? Pero toda esta sumatoria me va a dar como resultado 1, que es precisamente lo que hicimos aquí. Sumamos .44 más .04 más 20 más 16 más 16, que sería F1, F2 y así sucesivamente hasta Fk, me da 1, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahora, ¿qué nos dice? Que el porcentaje que vamos a sacar, pues lo vamos a tomar como 4, pero ahora vamos a tomar las frecuencias relativas, ¿no? Las frecuencias relativas con respecto a las frecuencias absolutas, multiplicado por 100. Y bueno, no sé si sea necesario sacar la calculadora, pero si multiplicamos .44 por 100, ¿qué me va a dar? Pues 44%. Me va a dar 4%. Y todo este porcentaje me va a igualar a 1, o en este caso al 100%. ¿No? No sé si me expliqué hasta ahí. Sí, sí, profe. Ok. Bien, y finalmente lo que hacemos es el diagrama de porcentajes con respecto a los estudiantes según la escala de calificaciones. ¿Sale? Por ejemplo, el 5, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el 5? Ah, pues el 5 me dice que son insuficientes, ¿sale? Tengo un 16% de personas que su calificación es insuficiente, es decir, no pasan. Tengo un 16% de personas que su calificación es apenas pasable. Un 20% de personas que su calificación es buena y un 4%, es decir, el 4% es solamente una persona que es muy buena, y de ahí tengo un porcentaje aprobatorio de 11 personas que su calificación es excelente. En consecuencia, en general, si yo hago la suma de 44 más 4% más 20% más 16%, tendría yo un 44 y 16 serían 60, 84% de personas aprobadas, ¿sale? Y solamente un 16% de personas no aprobadas. Es decir, tendría yo de los 25, tendría yo 21 personas aprobadas con sus diferentes niveles de aprendizaje o de calificación, y solamente 4 se irían a extraordinario o a repetir el curso o no sé, ¿sale? Y lo mismo pasa con las ciencias sociales, es otro ejemplo de las ciencias sociales. ¿Sale? Aquí ya nomás me ponen 1, 2, 3, pero ya sabemos que es la misma tablita que acá, ¿no? Si nosotros hacemos los mismos datos, ¿no? Con respecto a estos datos que nos dan, nos va a dar también como total 1 y nos va a dar un porcentaje tal cual. Vamos a poder explicar qué es lo que pasa, ¿no? Y aquí se hace una representación, pero ahora con respecto a ciencias sociales, de esta tablita que se hizo de las frecuencias, ¿no? De las frecuencias relativas y de las frecuencias absolutas. Bueno, aquí, ¿cuál sería mi frecuencia relativa? ¿La 2 o la 3?
¿Quién me dice? No todas, por favor, solo una o uno. ¿Qué sería que, perdón? La No es- frecuencia relativa. ¿Cuál sería la frecuencia relativa en esta tabla? La 3. La 3. ¿Sale? ¿Por qué es la frecuencia relativa? Pues la frecuencia relativa se saca por la división de la frecuencia absoluta sobre el total de datos. ¿Vale? Así se hace la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa equivale a este 10, solamente que dividido entre el total de datos. ¿Sale? Y se representa aquí. ¿Vale? Tres estudiantes con insuficiente, 3 estudiantes con regular, 7 estudiantes con buena, 2 estudiantes con muy buena y 10 estudiantes con suficiente o excelente, no me acuerdo bien el dato. ¿Sale? Y entonces podríamos trabajar también desde alguna opcional. ¿Sale? Desde alguna opcional que también vienen aquí datos. Yo creo que estos ya no los vamos a hacer para que no nos confundamos y vayamos hasta aquí, hasta donde nos quedó más claro. ¿Sí? Esto se puede hacer opcional cuando tenemos dos variables, ¿no? De X y Y. Sin embargo, les vamos a dejar aquí para que no nos confundamos con estos datos y solamente nos quede claro lo de acá. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Todo bien? ¿Algo que no haya quedado bien explicado? No, Alec, creo que sí lo entendí todo. Ok. Entonces, se les va a quedar de tarea, por favor, que me averigüen si esto que está aquí, todos estos datos, me van a sacar esto. Sale primero esto que es la media muestral. Sale la media muestral, ¿cómo se hace? A ver si tengo aquí una. ¡Ay, no! Ya se perdió. Era la página que 30 y algo, ¿verdad? 35. Yo creo. No, no era esta. Ay, 37, 30. Era como 45. 42. No es como la 42. 42. Ajá. Ah, aquí ya tengo 42. Ah, sí, ya había llegado. Gracias. Bueno, la media muestral, digamos, la media muestral se pone la X y un guión en la parte de arriba. ¿Sale? Y es muy parecido a esta. La de media muestral es así, la X con un simbolito arriba y se pone X1, X2, X3, X4 hasta XN. Todo eso sobre N. ¿Sale? ¿Qué significa? Que va a ser, por ejemplo, bueno, sí, bueno, ya mejor ustedes lo investigan. Les quería yo hacer un ejemplo, pero digamos que tenemos 5 números. Tenemos el 3, el 5, el 7, el 9 y el 12. ¿Sale? Son 5 números. Esos 5 números lo que vamos a hacer es sumar cada uno de esos números y mi n es el total de números. ¿Cuántos fueron? 5. Entonces, sumamos el 3, el 5, el 7, el 9, el 12. Todos esos entre 5. ¿Sale? Y esa es mi media muestral. O lo podríamos ver también como el promedio, ¿no? Investiguen eso, por favor. Es la media muestral, la media aritmética y la moda, ¿no? Media, moda ay, bueno, son 3, se me ha olvidado ahorita, pero investiguenlos para que puedan entonces hacer esto. Esto lleva todo un proceso y puedan corroborar con esta desviación estándar. ¿Sale?
A esto, para que lo encuentren más fácil, se les llama medidas de tendencia central. ¿Preguntas? ¿Alguna preguntita? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Bueno, entonces... Ok, hasta ahí le vamos a dejar. Déjenme tomar notas de lo que van... Ah, no, me falta presentarles algo, ¿verdad? Ok, aquí lo vamos a poner en esta pantalla. Le vamos a poner en esta pantalla para que ustedes lo vean. A ver si se logra ver un poquito. Miren, los datos que ustedes me mandaron fueron 3 nada más, de Joana, Gisela y Itzel, ¿no? Mi ponderación o mi número como los identifico fueron que yo recogí información de 3 personas, ¿no? De 3 personas. La información está basada de acuerdo a los colegios que ustedes me mostraron con respecto a lo que ustedes recuerdan, ¿no? Porque ni siquiera están ahí, solamente es un recuerdo. Ahora, una variable fue la generación total. En el caso de Joana, todos sus compañeros, incluyéndose, fueron 20. En el caso de Gise, fueron 13. Y en el caso de Itzel, fueron 32. Es decir, que en total de la generación fueron 65. Bueno, yo aquí 68 le puse, pero me equivoqué. Es 65, ¿sale? 65 me da un total del 100%. De ellos pedí otros datos que fueron cuántos eran mujeres y cuántos eran varones, que fue muy parecido a los ejemplos que vimos anteriormente. ¿Sale? De estas hay una población mayor de mujeres, 13 mujeres, 7 varones, ¿sale? Y en este caso hay una población excesivamente grande de mujeres con respecto a los varones, ¿no? Qué privilegiados los varones. 3 varones sobre 10 mujeres. Y en el caso de Itzel fueron 17 sobre 15. ¿Hacia dónde va la tendencia? La tendencia va a que hay más estudiantes mujeres, hay mucha más posibilidad de estudio de mujeres, ¿no? Hay muchas más mujeres que están estudiando. Eso es un buen indicador. En ese sentido, las mujeres que estudiaron con respecto a esta cantidad total fue de 40. Lo que hacen en su total un 62% con respecto a los varones. En el caso de los varones solamente existe un 25%. Es decir, existen 25 varones en los 3 grupos. En ese sentido, hay un porcentaje con respecto al 100% de los que egresaron en esas generaciones de un 38% de varones. ¿Sale? Es decir, los varones, no sé a qué se deba, ahí tendríamos que investigar si se debe a que existen en esas generaciones menos varones y existen más mujeres, por eso es que me da esos datos, o porque los varones se empezaron a dedicar a trabajar y ya no entraron a la escuela, ¿no? Ahora, en el caso de Joana, de los 20 que hay, solamente son 8 los que estudian, en el caso de ella, ¿no? En el caso de ella solamente son 8, en el caso de Gisela solamente son 5 de los 13, y en el caso de Itzel son 21 de los 32. Es decir, de todos los que estudian, de todos los que egresaron, de 65 personas, solamente 34 están estudiando. Es decir, un 52% de un 100% de egresados. ¿Sale? Un 52% de un 100% de egresados. Y con respecto a las mujeres y hombres que estudian,
pues siguen ganando las mujeres. Tienen un 7% de mujeres, bueno, tienen 7 mujeres y 2 varones con respecto de los 20. Bueno, aquí supongo que están mal los datos, porque aquí entonces tendrían que ser 9, pero los copié tal cual, ¿eh? Bueno, y luego 3 y 2. Y en ese sentido, de mujeres tenemos 22 mujeres que estudian y 13 hombres que estudian, o 13 varones. Y en ese sentido tenemos un 34% de mujeres con respecto al 38, con respecto al 52% de mujeres. ¿Cuántas mujeres siguen estudiando? ¿No? Perdón, con respecto al 62% de mujeres, solamente la mitad de mujeres, un poquito más de la mitad, estudia. Y en el caso de los varones hay un 20% con respecto a un 38%. Es decir, mucho más de la mitad estudian de los varones. En este caso, en total, me da un 54%. En ese sentido, los hombres tienen 38%, es decir, faltan 18% acá, y las mujeres tienen 62% y faltan entonces 26%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en este caso sí nos ganan los varones, ¿no? Aquí, de los varones, aunque están estudiando menos, tienen un porcentaje mayor de estudio que las mujeres. Muchas de las mujeres ya no siguieron estudiando, ¿sale? Y esto es meramente descriptivo con respecto a el total del 100% de las personas que estudian. Déjenme hacerlo más grande. A ver si se logra ver. Bueno, hombres que estudian. ¿Cuántos son los hombres que están estudiando? Sí, con respecto a las mujeres que están estudiando, del 100%. Y otra gráfica es esta, donde están todos los datos de las generaciones totales con respecto a las mujeres, a los hombres, las mujeres que estudian, todos los que estudian, las mujeres que estudian, los hombres que estudian. ¿Sale? ¿Con respecto a qué? Con respecto a los bachilleratos o a los colegios en los que ustedes fueron. Ahora, ¿de qué me sirve esta información? ¿Para qué me sirve? De manera descriptiva. No puedo hacer nada con esa información más que describir cuántos siguen estudiando y en qué porcentaje. ¿Sale? No sé si queda claro lo que hice acá. ¿Sí? Sí, queda claro. Sí. Ok, bueno, pues entonces le vamos a dejar ahí. Ya sé que ya no están viendo nada. Déjenme cambiar la presentación. Es que es mi otro monitor. Le vamos a presentar la pantalla. Y ahora sí los voy a presentar. Les voy a presentar de una vez la tarea, ¿no? A ver, estadística sería aquí. Y vamos con estadística, que sería la sesión. A ver, hoy estamos a 6, ¿verdad? Dios mío, estamos a 6 del 10 del 2020. No puede ser que ya estemos a 6. Bueno, y es pedagogía. Cuarto, y entonces sería estadística en la educación. Muy bien, y nos tocaría hoy la sesión
6, ¿verdad? Nos tocaría para la próxima la sesión 6, ¿les parece? Entonces, miren, nos toca la sesión 6. Nos toca la sesión 6. ¿Les parece que hagamos la sesión 6 y 7? ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos adelantando? Para que tengamos espacio al final y podamos entonces trabajar un poco más con lo práctico, con lo cuantitativo, ¿no? Para que podamos trabajar con ejercicios prácticos y se podamos en algún momento pues aplicarlos efectivamente a la educación. Entonces, ¿les parece bien? Sí. Ok. Sí. Ok, entonces sería sesión 6. Sesión 6 que es la 2.4, que sería enfoque cuantitativo de Emily Durkheim. Enfoque cuantitativo de Emily Durkheim. Y la sesión 7, que sería la 2.5, es aplicación del modelo cuantitativo a los problemas de educación. Aplicación del modelo cuantitativo a los problemas de educación. Sale, y me parece que ahí son 2 lecturas, entonces también son lecturas, parece ser muy cortas. Y entonces vamos a revisar esas, ¿sale? ¿Qué me van a hacer aquí? Pues una video explicación, ¿les parece? De ambos. ¿Es uno por los dos o uno de cada Bueno, uno? sería uno por el enfoque cuantitativo de Durkheim y en la otra, dependiendo del tamaño del video para que lo puedan enviar, ¿no? Si no de la otra, en uno solo, si cabe, y si no, pues me envían 2, ¿no? Sí. Ok, bien, y entonces, pues eso sería con respecto a estadística. Espero que todo se haya comprendido bien y nos veríamos en la otra clase.